Nunca pensé que un simple papel pudiera romper una familia entera, pero lo hizo. Y todo empezó el día en que mi hija abrió el cajón viejo de la casa de mi madre. Tenía 12 años. Estaba jugando a explorar la casa de la abuela, como ella decía. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché su voz desde el pasillo, pero no era una voz normal. Era temblorosa. Mamá, ¿por qué nadie me habló de esto? Cuando llegué a su cuarto, la vi sentada en el suelo, con una carta amarillenta entre las manos. No la reconocí al principio. Pero en cuanto vi la letra, sentí un golpe en el estómago. Era la letra de mi madre. La mujer que murió hace 10 años. La carta decía, si algún día mi nieta lee esto, quiero que sepas la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche. Sentí que el mundo se apagaba un segundo. Porque mi hija no tenía ni idea de lo que estaba sosteniendo. Y yo tampoco sabía que esa carta existía. Lo peor fue cuando vi la última línea antes de que mi hija la girara hacia mí. Tu padre no fue quien crees. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Y no era un visitante esperado, la puerta volvió a sonar. Más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Seco. Inquietante. Mi hija me miró como si no entendiera si debía respirar o esconder la carta. Yo sentí que el corazón se me subía a la garganta. No quería abrir. Pero la persona afuera ya sabía que estábamos ahí. Y eso era lo peor. Mamá, ¿quién es? Susurró mi hija. No respondí. Porque no lo sabía. Caminé lento hacia la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Miré por la mirilla. Y en ese momento sentí que se me helaba la sangre. Era un hombre. Alto. Pelo canoso. Cara cansada. Pero lo reconocí de inmediato. Aunque no lo había visto en años. Era el abogado de mi madre. El mismo que apareció el día del funeral, y luego desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Abrí la puerta sin pensar. Él ni siquiera saludó. Solo miró dentro de la casa. Luego miró la carta en manos de mi hija. Y su expresión cambió. Así que la encontraron, dijo bajito. Mi hija dio un paso atrás. Yo me puse delante de ella. Instinto puro. Como si pudiera protegerla de algo que todavía no entendía. ¿De qué está hablando? Le pregunté. El hombre entró sin pedir permiso. Eso me enfureció. Pero había algo peor que la rabia. Era miedo. Un miedo viejo. Como si mi cuerpo recordara algo que mi mente había bloqueado. Él cerró la puerta despacio. Y dijo. Esa carta no debía abrirse nunca. Mi hija levantó la carta. Sus manos temblaban. Pero es de mi abuela, dijo ella. El hombre negó con la cabeza. No es solo una carta. Es una confesión. Silencio. Denso. Pegajoso. De esos que te aplastan el pecho. Me costó hablar. ¿Qué confesión? Él me miró directo a los ojos. Y ahí entendí que lo que venía no iba a ser algo pequeño. No era una discusión familiar. Era algo enterrado a propósito. La noche en que murió tu madre, no fue un accidente. Sentí que el suelo se movía. Mi hija soltó un pequeño sonido. Como si el aire se le hubiera roto dentro del pecho. Eso es imposible, susurré. El abogado sacó un sobre de su chaqueta. Viejo. Sellado. Sin abrir. Tu madre dejó esto para ti. Pero tu familia decidió esconderlo. Cuando dijo, tu familia, lo dijo con asco. Como si esa palabra estuviera sucia. Yo no podía dejar de mirar el sobre. ¿Quién lo escondió? Pregunté. El hombre dudó. Solo un segundo. Pero suficiente para destruirlo todo. Tu padre. Mi cabeza hizo un ruido extraño. Como si algo se rompiera por dentro. Mi hija me miró. Mamá, tú dijiste que el abuelo murió siendo bueno. No supe qué responder. Porque de repente, ya no estaba segura de nada. El abogado dio un paso más cerca.
Y la carta que tienes en tus manos, no es solo para ti. Me señaló a mi hija. Es para ella. Porque lo que pasó esa noche, no fue lo que te contaron. Y justo cuando pensé que ya no podía empeorar, mi teléfono empezó a sonar desde la cocina. Un número desconocido. El abogado lo miró y dijo algo que me dejó sin aire. Si contestas, ya no hay vuelta atrás. El teléfono siguió sonando en la cocina. Largo. Insistente. Como si no aceptara el silencio. Como si ya supiera la respuesta antes de que yo la diera. El abogado no se movía. Solo me miraba. Esperando. Mi hija estaba detrás de mí. Respiraba rápido. Casi llorando. Y yo sentía que el aire se había vuelto pesado. Pegajoso. Insoportable. No contestes, dijo el abogado otra vez, más bajo esta vez. Pero ya era tarde. Yo ya estaba caminando hacia el teléfono. Como si algo me empujara. Como si no fuera una decisión mía. Contesté. ¿Quién es? Dije. Del otro lado hubo silencio. Solo ruido de estática. Luego una respiración. Muy cerca del micrófono. Demasiado cerca. Y después una voz. Una voz que no escuchaba desde hacía 10 años. No debiste abrir esa carta. Se me cayó el mundo encima. Eso, no puede ser, susurré. El abogado cerró los ojos. Como si confirmara algo que temía. Mi hija me agarró la manga. Mamá, ¿quién es? No pude responderle. Porque la voz volvió a hablar. Tu madre no murió como te dijeron. Y tu padre no fue el único que lo ocultó. El teléfono empezó a crujir. Como si la línea se estuviera rompiendo. Como si algo no quisiera que esa conversación siguiera. Yo tragué saliva. Estás muerto, dije casi sin voz. La risa al otro lado fue seca. Fría. Sin emoción. Eso es lo que te hicieron creer. El abogado dio un paso atrás. Lo vi por el rabillo del ojo. Estaba pálido. Cuelga, me dijo él. Pero no podía. Algo me tenía atrapada. Como si esa voz me hubiera agarrado del cuello. La voz continuó. Dile a tu hija que lea la carta completa. No solo la primera parte. Mi hija levantó el papel otra vez. Sus ojos corrían por las líneas. Yo sentía que me estaba desmayando por dentro. Mamá, dijo ella, hay más escrito, abajo. Yo no quería mirar. Pero lo hice. Había una segunda hoja doblada dentro del sobre que el abogado había traído. El mismo sobre. El abogado la vio y gritó. No la abras. Demasiado tarde. Mi hija la sacó. Y en el mismo instante la voz del teléfono dijo algo que me heló la piel. Ahora sí, ya no hay vuelta atrás. La carta nueva estaba escrita con una letra distinta. Más temblorosa. Más urgente. Era mi madre. Sin duda. Mi hija leyó en voz alta. Lentamente. Como si no entendiera lo que estaba diciendo. Si estás leyendo esto, es porque ellos no pudieron ocultarlo más. El abogado empezó a respirar más rápido. Como si le faltara el aire. Mi padre, dije mirándolo, ¿qué tiene que ver mi padre con todo esto? Él no respondió. Solo negó con la cabeza. Como si todo lo que había evitado durante años se estuviera derrumbando en segundos. La carta continuó. Tu padre no solo lo sabía. Él estuvo allí esa noche. Sentí que las piernas no me sostenían. Mi hija me miró. Confundida. Asustada. Mamá, eso significa. Pero no terminó la frase. Porque alguien golpeó otra vez la puerta. Esta vez no fue un golpe normal. Fue un golpe fuerte. Violento. Como si quisieran entrar a la fuerza. El abogado se giró de golpe. Ya vinieron, dijo. Mi hija retrocedió. ¿Quién vino? Grité. El abogado me miró por primera vez sin máscara.
Sin control. Solo miedo puro. Los mismos que hicieron desaparecer la verdad hace 10 años. Otro golpe. Más fuerte. La puerta empezó a vibrar. Y la voz del teléfono susurró por última vez. Ahora vas a recordar todo. Los golpes en la puerta se hicieron más rápidos. Más desesperados. Ya no era alguien tocando. Era alguien intentando entrar. La madera empezó a crujir. Y el sonido se mezclaba con mi respiración. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Mi hija estaba detrás de mí. Llorando en silencio. El abogado se había movido hacia la pared. Como si buscara una salida que no existía. No deberían haber venido, murmuró él. ¿Quiénes son? Grité otra vez. Pero antes de que respondiera, la puerta cedió un poco. Solo unos centímetros. Y vi una mano. Empujando desde afuera. Una mano con guantes. El abogado reaccionó de golpe. ¡Al suelo! Gritó. Pero nadie tuvo tiempo. La puerta se abrió de golpe. Entraron 2 hombres. Rápidos. Sin decir nada. Uno de ellos miró directamente la carta en manos de mi hija. Y en ese instante supe que no era una visita. Era una búsqueda. Mi hija gritó. Yo la abracé sin pensar. El abogado levantó las manos. Ya es demasiado tarde, dijo él, derrotado. Uno de los hombres dio un paso hacia nosotros. No habló. Solo señaló el sobreabierto. El otro miró al abogado. Pensamos que lo habías destruido todo. Dijo. Su voz era fría. Sin emoción. Como si esto fuera algo que habían repetido muchas veces. El abogado bajó la cabeza. Lo intenté, respondió, pero la carta original sobrevivió. Mi mente no procesaba nada. Solo fragmentos. Carta. Verdad. Noche. Padre. Mi hija levantó la hoja otra vez, temblando. Aquí dice algo más, susurró. Pero uno de los hombres se acercó demasiado rápido. Intentó quitársela de las manos. Y ahí todo cambió. El abogado lo empujó. Fue un gesto inesperado. Desesperado. Como si por primera vez eligiera un lado. No la toques. Gritó. El hombre retrocedió un segundo. Sorprendido. Y ese segundo fue suficiente. Mi hija leyó la última línea. En voz alta. Si algo me pasa, la verdad está en la caja del sótano de la casa familiar. Silencio total. Incluso los hombres se quedaron quietos. La casa familiar. Esa casa que mi padre había vendido después de la muerte de mi madre. O eso creíamos. El abogado cerró los ojos. Entonces nunca la destruyeron, susurró. Uno de los hombres sacó un teléfono. Se activa el protocolo. Dijo. Y en ese instante entendí que no era una simple historia familiar. Era algo organizado. Algo que llevaba años funcionando en secreto. Mi hija me miró. Mamá, ¿qué hay en esa caja? No pude responderle. Porque no lo sabía. El abogado me agarró del brazo. Si vas a ir allí, tienes que entender algo. Dijo. Su voz temblaba ahora. Tu padre no solo ocultó la verdad. Él cambió la escena completa. Sentí un frío en el pecho. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Él dudó. Miró a los hombres. Luego volvió a mí. Que la muerte de tu madre no fue como te contaron. Y tú estabas allí. Mi mente se bloqueó. Eso es imposible, susurré. Pero mi hija me miró en ese momento. Y vi algo en su cara. Algo que no entendía. Mamá, dijo ella lentamente, yo recuerdo esa casa. El mundo se me cayó otra vez. El abogado dio un paso atrás. Entonces ella también lo recuerda, murmuró. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos dijo. Ya no hay tiempo para explicaciones.
Y entonces apagaron las luces, la luz desapareció de golpe. No fue un apagón normal. Fue como si alguien hubiera cortado la realidad. El silencio se volvió absoluto. Solo escuchaba mi propia respiración. Y la de mi hija, muy cerca. Ella me agarró la mano con fuerza. Demasiado fuerte. Mamá, susurró, no veo nada. El abogado habló desde algún punto oscuro. No se muevan. Dijo. Pero ya era tarde para obedecer órdenes. Escuché pasos. Rápidos. Alrededor de nosotros. No sabía cuántos eran. 1, 2. Tal vez más. El aire cambió. Se volvió más frío. Más seco. Como si la casa estuviera vaciándose por dentro. Y entonces una linterna se encendió. Un haz de luz directo a mis ojos. Me obligó a girarme. Uno de los hombres estaba ahí. Sin expresión. Mirándonos como si ya supiera el final. Vamos a terminar esto ahora. Dijo. Mi hija se escondió detrás de mí. El abogado gritó desde la oscuridad. Ella no tiene nada que ver. Pero su voz sonaba rota. El hombre de la linterna lo ignoró. Ella es la clave. Respondió. Y en ese momento entendí que no hablaban de mí. Hablaban de mi hija. Sentí un escalofrío violento. ¿Qué quieren de ella? Grité. El hombre dio un paso más cerca. Lo mismo que querían de su abuela. La memoria completa. No entendí. Pero mi cuerpo sí reaccionó. Como si algo antiguo dentro de mí reconociera esas palabras. El abogado salió de la oscuridad. Levantó las manos otra vez. La caja del sótano no puede abrirse. Dijo, si la abren, todo sale. Uno de los hombres lo miró con desprecio. Ya salió. Respondió. Y señaló la carta en manos de mi hija. Mi hija empezó a llorar más fuerte. Mamá, quiero irme, dijo. Yo la abracé. Pero no sabía a dónde ir. La casa ya estaba rodeada de sombras. El abogado dio un paso hacia mí. Bajó la voz. Escúchame. Dijo, tu madre no murió esa noche como un accidente. Fue un encubrimiento. Pero tú estabas allí. Mi cabeza empezó a girar. No, susurré, yo era una niña. Él asintió lentamente. Exacto. Y tu mente bloqueó lo que viste. Los hombres se movieron otra vez. Uno de ellos abrió una puerta lateral. La que llevaba al sótano. El sonido del metal chirrió como un grito. Mi hija miró hacia allí. No quiero bajar, dijo. Pero uno de los hombres ya estaba bajando las escaleras. El abogado reaccionó. Deténganlo. Gritó. Y por primera vez, él no se quedó quieto. Corrió hacia el sótano. Los hombres lo siguieron. Yo me quedé congelada. Mi hija me apretaba la mano. Y sentí que todo dependía de una decisión que no quería tomar. Pero algo dentro de mí se activó. Una imagen. Rod. Rápida. Una casa. Gritos. Una luz fuerte. Y una voz, la de mi madre. No mires, dijo alguien en mi memoria. Me dolió la cabeza. Caí de rodillas. Mi hija gritó. Mamá. Y en ese instante lo recordé. No todo. Pero lo suficiente. La noche. La casa familiar. La discusión. ¿Y la caja? La caja abierta. Y algo dentro que no debía ser visto. Me levanté de golpe. Bajen, dije sin darme cuenta. Mi hija me miró confundida. ¿Qué? Pero yo ya estaba caminando hacia el sótano. Porque ahora lo sabía. La verdad no estaba en la carta. La verdad estaba abajo. Y alguien no quería que yo la recordara jamás. Las escaleras hacia el sótano eran estrechas. Húmedas. Cada paso sonaba como si la casa estuviera respirando. Yo bajaba sin pensar.
solo guiada por una memoria que no era completamente mía. Mi hija venía detrás. Llorando. Llamándome. Pero yo no podía parar. Algo me tiraba hacia abajo. Como si ya hubiera estado allí antes. Mamá, espera, gritaba ella. Pero yo seguía. El aire se volvió más frío. Más pesado. Hasta que llegamos al último escalón. Y lo vi. El sótano no era lo que esperaba. No estaba vacío. Estaba organizado. Demasiado organizado. Archivos. Cajas. Fotografías en la pared. Como si alguien hubiera estado estudiando una vida entera desde allí. El abogado ya estaba allí. De rodillas. Abriendo una caja metálica. Los hombres estaban detrás de él. Mirando. Sin intervenir. Uno de ellos dijo: «Esto termina aquí». Pero el abogado no lo escuchaba. Solo abría la caja con manos temblorosas. Yo di un paso adelante. «¿Qué es todo esto?», pregunté. Él no respondió. Solo sacó una carpeta. Y la abrió. Mi respiración se detuvo. Fotos. Fotos mías. De niña. En la casa familiar. Jugando. Corriendo. Pero había algo más. En todas las fotos había una puerta roja al fondo. Una puerta que yo no recordaba. El abogado levantó la vista. «Esa puerta no debía existir en tu memoria», dijo. Mi hija bajó las escaleras en ese momento. Se quedó paralizada al ver todo. «Mamá», susurró, «yo también estoy en esas fotos». Sentí un golpe en el pecho. Porque era verdad. Había fotos donde ella aparecía. Pero era imposible. Ella no había nacido entonces. Los hombres se acercaron a la caja. Uno de ellos sacó un dispositivo. Pequeño. Antiguo. «El registro está completo», dijo. El abogado gritó. «No lo activen». Pero ya era tarde. El dispositivo se encendió. Y el sótano entero se llenó de un sonido. Un zumbido. Y de repente. Las luces parpadearon. Y la pared cambió. Literalmente. Ya no era un sótano. Era otra habitación. La casa familiar. La misma. Pero intacta. Como si el tiempo hubiera retrocedido. Mi hija gritó. Yo me quedé inmóvil. El abogado susurró. La caja no contenía pruebas, dijo, contenía acceso. Uno de los hombres habló por primera vez con urgencia. Se activó el recuerdo completo. Y entonces lo entendí. No era una carta. No era un secreto familiar. Era una reconstrucción. De una noche entera. La voz de mi madre apareció en mi cabeza otra vez. Pero ahora no era un recuerdo. Era real. «No abras la puerta roja», decía. Yo miré alrededor. Y la vi. La puerta roja. Exactamente como en las fotos. Mi hija la vio también. «Está ahí», dijo. El abogado se levantó. «Si cruzan esa puerta, no van a salir iguales», dijo. Los hombres ya estaban en movimiento. Uno de ellos avanzó hacia la puerta. Pero mi hija soltó mi mano. Y caminó hacia ella. «Yo ya estuve aquí», susurró. Yo corrí tras ella. «No», grité. Pero ella tocó la manija. Y en ese instante todo se detuvo. El tiempo. El sonido. Incluso la respiración. La puerta empezó a abrirse sola. Y desde dentro salió una luz blanca. Y una voz. La de mi madre. Pero esta vez no era un recuerdo. Era una advertencia directa. «Ahora recuerdas la verdad», la luz blanca nos envolvió por completo. No era solo brillante. Era viva. Como si respirara. Mi hija seguía con la mano en la manija de la puerta roja. Pero ya no estaba mirando el sótano.
Estaba mirando otra cosa. Algo dentro de esa luz. Yo intenté agarrarla. Pero mi mano atravesó el aire como si no hubiera cuerpo sólido entre nosotros. «¡No la abras!», grité otra vez. Pero la puerta ya estaba abierta. Y el mundo cambió. De golpe. No hubo transición. No hubo sonido. Solo un salto. Ahora estábamos dentro de la casa familiar. La misma casa. Pero viva. Con colores reales. Con polvo en el aire. Con olor a madera vieja y café recién hecho. Y alguien estaba en la cocina. Mi madre. Viva. Girándose lentamente. Al verme. Llegaste, dijo ella con una calma imposible. Mi respiración se rompió. No, susurré, tú estás muerta. Ella negó con la cabeza. No aquí. Respondió. Mi hija estaba detrás de mí. Callada. Paralizada. Mirando todo como si su mente no pudiera decidir si era un sueño o una pesadilla. El abogado apareció a nuestro lado. Como si también hubiera sido arrastrado. Los hombres estaban más atrás. Pero ya no parecían tan seguros. Mi madre caminó hacia nosotros. Cada paso era lento. Medido. Pensé que no llegarías a este punto. Dijo mirándome. Yo sentía que el pecho me iba a explotar. ¿Qué es esto? Pregunté, ¿qué me hiciste recordar? Ella me miró a los ojos. Y dijo la frase que destruyó todo lo que creía real. No te lo hice olvidar. Te lo hiciste a ti misma. Silencio. Mi hija dio un paso adelante. Abuela, susurró. Mi madre la miró. Y por primera vez sonrió. Pero no era una sonrisa tranquila. Era triste. Demasiado triste. No deberías estar aquí. Le dijo a mi hija. El abogado intervino. La puerta se abrió completamente. Dijo nervioso, eso significa que el ciclo está incompleto. Mi madre lo ignoró. Solo me miró a mí. La noche que crees que pasó, no fue una muerte. Dijo. Mi mente se resistía. Yo recuerdo gritos, dije, recuerdo sangre. Ella levantó la mano. Y todo se detuvo otra vez. La casa desapareció por un segundo. Y apareció otra escena. La misma casa. Pero diferente. Más fría. Más blanca. Y en el centro, una máquina. No una máquina normal. Algo imposible. Circular. Con luces que giraban lentamente. Mi madre habló desde dentro de la escena. Esto no es memoria. Es repetición. Dijo. Los hombres detrás de nosotros retrocedieron. Uno de ellos murmuró. Se está reescribiendo otra vez. El abogado cayó de rodillas. No, dijo, no otra vez. Mi madre siguió. Tu padre no ocultó un crimen. Dijo mirándome, intentó detener un sistema. Mi respiración se cortó. ¿Qué sistema? Pregunté. Ella levantó la mano hacia la máquina. ¿Esto? Dijo. Y entonces entendí. No era una casa. No era una memoria. Era un ciclo de reconstrucción de vidas. Una simulación que se repetía una y otra vez hasta encontrar una versión estable. Mi hija empezó a llorar. Mamá, yo no entiendo, dijo. Yo tampoco entendía. Pero algo dentro de mí sí. La puerta roja no era un acceso. Era un reinicio. Mi madre se acercó más. Y tú eres la variable que nunca encaja. Dijo mirándome, por eso te borraron. Por eso te devolvieron recuerdos falsos. El abogado gritó de repente. Está intentando estabilizarse otra vez. Las luces de la máquina empezaron a girar más rápido. El aire vibraba. Y mi hija se soltó de mi mano. Caminó hacia la máquina. Yo sí recuerdo esto, dijo ella. Mi sangre se heló. No. Corrí hacia ella.
Pero mi madre me detuvo. Con una sola frase. Si la sacas de aquí, el ciclo nunca termina. Y entonces lo entendí todo. El verdadero secreto no era lo que pasó. Era lo que sigue pasando. Una y otra vez. ¿Y ahora? La decisión no era recordar. Era elegir quién se queda dentro del ciclo, y quién no. La máquina comenzó a acelerarse. El sonido se volvió más profundo. Más violento. Como un latido gigante dentro de la casa. El suelo vibraba bajo nuestros pies. Las paredes parecían respirar. Y mi hija estaba cada vez más cerca del núcleo de esa luz giratoria. Mi madre no se movía. Solo me miraba. No puedes detenerlo ahora. Dijo, solo puedes elegir el resultado. Yo temblaba. ¿Qué resultado? Grité, esto es una locura. El abogado intentó levantarse otra vez. Si se completa la estabilización, dijo jadeando, ella desaparece para siempre. Señaló a mi hija. Mi sangre se congeló. Corrí hacia ella otra vez. Pero la luz me empujó hacia atrás. Como si el aire tuviera manos. Mi hija estaba frente a la máquina ahora. Muy cerca. Demasiado cerca. Mamá, dijo sin girarse, yo ya estuve aquí antes, muchas veces. Mi corazón se rompió en pedazos. No es real, susurré, no es real. Pero ella levantó la mano. Y tocó el núcleo. Todo explotó en silencio. No hubo sonido. Solo una distorsión absoluta de la realidad. Y de repente, vi todo. No como recuerdos. Sino como verdad completa. La noche en la casa familiar. No había discusión normal. Había una sala llena de personas desconocidas. Dispositivos. Pantallas. Observadores. Mi madre estaba de pie frente a la máquina. Mi padre gritaba. Esto no es seguro. Decía. Y yo estaba allí. No como niña. Sino como observadora activa. Mi yo del pasado sostenía un dispositivo igual al del sótano. Y entendí lo imposible. Yo no era solo víctima. Yo había participado. La máquina empezó a fallar en ese recuerdo. La versión original del ciclo. Mi madre gritó. Si lo reinician, ella se perderá dentro del sistema. Mi padre intentó apagarlo. Pero alguien lo detuvo. Yo. Mi versión pasada. Mis manos activando la puerta roja. El mundo volvió al presente de golpe. Caí de rodillas. Gritando. No. Yo no haría eso. Mi hija me miró desde la luz. Si lo hiciste, dijo con tristeza, pero no lo recuerdas. El abogado se acercó tambaleando. El sistema te dividió. Dijo, una parte tuya quedó dentro del ciclo. La otra salió. Mi mente no podía procesarlo. Mi madre dio un paso adelante. No te mentí. Dijo, te protegí de ti misma. Uno de los hombres gritó. El ciclo está inestable. La máquina empezó a desintegrarse. Las paredes cambiaban de forma. La casa se rompía como vidrio. Mi hija extendió la mano hacia mí. Si me sacas, dijo, todo vuelve a empezar. Yo lloraba. No podía respirar. No quiero perderte, susurré. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña. Dolorosa. No me perderás. Dijo, solo me cambiarás de lugar. El abogado gritó. Decide ahora. El tiempo se fracturaba. La realidad se rompía en capas. Mi madre me miró por última vez. Esta es la única verdad que importa. Dijo, o el ciclo continúa contigo dentro, o termina contigo fuera. La máquina alcanzó su punto máximo. Y mi hija empezó a desaparecer en la luz. Su mano todavía extendida hacia mí. Y entonces entendí la decisión final. No era salvarla. Era decidir si este mundo debía repetirse otra vez, o romperse para siempre. La luz empezó a tragarse todo más rápido.
Las paredes de la casa se deshacían como papel mojado. El suelo ya no era sólido. Era una superficie inestable, como si la realidad estuviera perdiendo estructura. Mi hija estaba casi completamente dentro del núcleo. Solo su mano seguía fuera. Buscándome. Aferrándose a mí como último punto de anclaje. El abogado gritaba algo que ya no podía distinguir. Su voz se mezclaba con el zumbido de la máquina. Mi madre estaba quieta. Mirándome como si ya conociera mi elección antes de que yo la hiciera. Los hombres habían desaparecido. O tal vez nunca estuvieron realmente allí. Todo era cada vez menos estable. Menos real. Mi hija susurró. Mamá, no lo dejes otra vez. Y esa frase lo rompió todo dentro de mí. Porque en ese instante recordé algo que no era un recuerdo normal. Era una decisión anterior. Otra versión de mí misma. Otra línea de este mismo infierno. Recordé que ya había llegado aquí antes. Ya había tenido esta misma elección. Y ya había fallado. Yo había elegido salvarla. Y el ciclo volvió a empezar. La máquina lo reinició todo. Por eso estaba aquí otra vez. Por eso ella siempre terminaba dentro. Mi respiración se cortó. Todo encajó con una claridad insoportable. No era una historia nueva. Era una repetición diseñada alrededor de mi incapacidad de soltarla. Mi madre dio un paso adelante. Ahora entiendes. Dijo en voz baja, no es crueldad. Es estructura. Yo miré a mi hija. Y por primera vez no vi solo a mi hija. Vi el punto débil del sistema. El ancla que reiniciaba todo cada vez que yo la salvaba. Mi hija lloraba. Sin entender todavía del todo, pero sintiéndolo. Mamá, dijo otra vez, por favor. La máquina empezó a colapsar. El núcleo se volvía inestable. Todo dependía de un solo gesto. Salvarla otra vez. O romper el ciclo. Mi mano temblaba. Avancé hacia ella. Y por un segundo hice lo que siempre hacía. Lo mismo. Instintivo. Humano. Me lancé hacia su mano. Pero me detuve a centímetros. Y ese segundo lo cambió todo. Mi madre cerró los ojos. El abogado dejó de gritar. La máquina bajó su intensidad. Y yo entendí. Si la tocaba, todo se reiniciaba. Otra vez. Otra vida falsa. Otra versión de dolor. Otra vez ella atrapada aquí. Tragué aire como si me estuviera muriendo. Mi hija me miró. Y algo en su mirada cambió. Como si también empezara a entender lo inevitable. Está bien, susurró ella, lo entiendo. Eso me destrozó. Mi mano bajó lentamente. No la agarré. Me quedé quieta. Por primera vez. Sin salvarla. El silencio cayó de golpe. La máquina se detuvo. La luz dejó de moverse. El núcleo se estabilizó, y luego empezó a apagarse. La casa dejó de romperse. Todo empezó a desvanecerse. Mi hija me miró por última vez. Sin rabia. Sin miedo. Solo paz. Esta vez, lo hiciste diferente. Dijo. Y desapareció. La luz se cerró como un ojo. Y el mundo volvió a ser oscuro. Silencio total. El abogado cayó de rodillas. Mi madre me miró con una tristeza profunda. Ahora el ciclo no se reinicia. Dijo, pero el precio es permanente. Yo no podía hablar. No podía respirar. Solo quedé de pie en un lugar vacío. Sin casa. Sin máquina. Sin voz. Solo con el recuerdo de mi hija, que esta vez no volvería a reiniciar el mundo conmigo dentro de él.